ministro de Defensa durante el gobierno de Ollanta Humala, es abogado constitucionalista, el doctor Alberto Otárola. ¿Cómo está, doctor Otárola? Le tengo a usted muy buenas tardes y le agradecemos mucho por la atención. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Buenas tardes. Doctor, bueno, a ver, ¿le corresponde efectivamente a la Fiscalía tomar una decisión sobre qué se debe hacer con el cuerpo de Abimael Guzmán? Ese procedimiento establecido, pero no nos olvidemos que estamos ante una situación excepcional y el día de ayer me he permitido hacer una propuesta muy concreta porque, Carlos, en este tema tenemos que estar muy claros y los peruanos muy unidos, más allá de los debates que ha generado el deceso de este genocida Abimael Guzmán. Creo que en atención al artículo 2, inciso 22 de la Constitución, que reconoce y protege el derecho de los peruanos a la paz y a la tranquilidad, el Poder Ejecutivo podría perfectamente expedir una resolución suprema, que es una norma de carácter específico que está en el ordenamiento jurídico peruano del año 1861, ¿no es cierto?, refrendada por uno o varios ministros, y que se expide para regular una situación excepcional, única, de competencia territorial. Y esta norma, ¿no es cierto?, se tiene que decir clara y específicamente, disponer que se disponga la incineración en los restos de Abimael Guzmán, ¿no es cierto?, y el proceder con depositarlos en alta mar, inclusive fuera del ámbito de las 200 millas. Esta tendría que ser una decisión del Poder Ejecutivo en atención a esta norma de carácter constitucional que, lo repito, fue incluida. Eso fue una norma nueva en el debate constitucional del año 1993, en atención precisamente o en reacción a la violencia ejercida por los huestes senderistas en contra de la sociedad peruana en las décadas anteriores. En consecuencia, creo que esa tendría que ser una salida. Más allá, yo creo que el Ministerio Público no tiene, digamos, facultades para decir qué hacer con el cadáver de Abimael Guzmán y dónde depositarlo, no solamente porque, digamos, es una decisión de carácter jurídico-político, sino porque se requiere, ¿no es cierto?, que los ministros ejerzan las competencias que les reconoce la Constitución y tomen una decisión lo más pronto posible. Hay quienes también han planteado, doctor Otárola, que desde el Congreso no se plantee una propuesta, ¿no?, para regular situaciones de esta naturaleza. Creo que el Congreso también podría intervenir. ¿Cree usted? Yo creo que el Congreso podría intervenir, pero no nos olvidemos que toda ley se pide en razón a la naturaleza de las cosas y no en relación a la diferencia de las personas. Podría ser inclusive una norma que se pide específicamente para este caso, podría ser impugnada por su naturaleza constitucional. Creo que es un típico acto del Poder Ejecutivo en la decisión de respecto de una persona. No solamente, no voy a repetir o redundar los antecedentes que todos los peruanos conocemos, yo particularmente me tocó apreciar, por ejemplo, muy cerca del atentado contra Patricio Solgas cuando me iba a la universidad, sé lo que es el terrorismo y a cuántas vidas ha causado, y sobre todo el sacrificio de las Fuerzas Armadas, sino que también para salir de este enfrentamiento político, es decir, todo el mundo está buscando qué hacer, preguntando a los ministros, persiguen al presidente de la República, cuando la decisión debe ser unívoca. Fíjese, el primer ministro, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y el ministro del Interior deben presentar un proyecto de resolución suprema para la rúbrica del presidente y resolver este asunto, digamos, de la manera más responsable e inmediata posible, en respeto a la memoria de todos los peruanos. Exactamente. Ahora, le pregunto en su condición de exministro de Defensa, usted ha formado parte del Poder Ejecutivo. ¿Qué opina sobre la reacción del gobierno ante la muerte de Abimael Guzmán? O sea, no hemos escuchado, por ejemplo, un pronunciamiento claro, tajante del presidente o del premier. Ahora, usted dice que ellos tendrían que intervenir, obviamente, y expedir una resolución suprema, ¿no?, para ver qué se hace con el cuerpo de Abimael Guzmán. Pero, ¿qué le ha parecido la reacción del gobierno? Le quiero pedir, por favor, doctor Otárola, que me espere un minuto nada más porque tenemos que ir con nuestros anunciantes y retornamos para su respuesta, por favor. Perú. Estamos conversando con el exministro de Defensa, Alberto Otárola, además abogado constitucionalista, sobre esta situación en torno a lo que se debe hacer con el cadáver de Abimael Guzmán. Le había consultado, doctor Otárola, sobre su parecer respecto a la respuesta, ¿no?, a la reacción del Poder Ejecutivo tras conocerse el deceso de este sanguinario asesino Abimael Guzmán.
Fíjese, Carlos, he escuchado las opiniones, digamos, correctas y jurídicas del señor ministro de Justicia. Él ha asumido la vocería del gobierno en este tema, pero el problema no termina con la entrega de estos al Ministerio Público. Yo creo que ahí podría haber una grave equivocación, ¿no? Hay que evitar fundamentalmente el tributo de las huestes terroristas a los restos del sanguinario Abimael Guzmán. En consecuencia, este es un problema ya de Estado que exige por lo menos la coordinación entre los distintos órganos del Estado competente que están viendo este tema. Lo repito, yo creo que la salida tenía que darse de manera urgente, excepcional, única, y los ministros presentar este proyecto de resolución y asumir la responsabilidad política y legal que les corresponde. Los ministros tienen mandato específico sectorial para resolver este problema excepcional. Pero, perdón, doctor, sobre lo que usted dice, ya el Ejecutivo ha dicho, le ha pasado la pelota, como se dice popularmente, al Ministerio Público, a la Fiscalía. Yo creo que pudo haberse examinado de manera distinta este tema y creo que todavía están a tiempo de corregir este asunto. Asumo que el presidente de la República, que está en provincia, se tendrá que pronunciar en el transcurso del día, ¿no es cierto?, y enmendar una decisión que, repito, requiere la unidad de todos los peruanos. Creo que es el momento de que se reúnan los ministros y que expidan las normas pertinentes para la tranquilidad de todos los peruanos y volvamos a la agenda diaria, ¿no? Y no tengamos más puentes para el debate respecto del cadáver real, que ha hecho tanto daño a miles de peruanos en las décadas anteriores. Claro, ¿y qué opinas sobre esta serie de denuncias que hay sobre presuntos nexos de miembros del Ejecutivo con Movadef, con grupos terroristas? Bueno, son, digamos, situaciones que se han dado en el debate interno. Yo soy abogado y siempre voy a presumir la inocencia de quienes no han sido sentenciados por acusaciones que podrían ser baladí o tener algún sustento luego de una investigación. Creo que el principal problema en este país es la gobernabilidad. Me parece que se hace necesario que el Consejo de Ministros y el Congreso trabajen por una agenda común. La instalación, por ejemplo, de diversos mecanismos de diálogo, como el Acuerdo Nacional, son muy importantes para un país que terminó polarizado una segunda vuelta. Y creo que poco a poco el presidente Castillo está tomando las decisiones que el país le está reclamando en diversas materias. Es un, digamos, aprender diario, pero estimo de que debemos de abandonar, ¿no es cierto?, la polarización, esa es mi posición desde la segunda vuelta, y tratar de darle viabilidad a un país que no puede resistirse pues más peleas intestinas entre dos poderes tan importantes, ¿no? Pero obviamente hay denuncias con sustentos, documentos. Además, ¿le preocupa a usted, por ejemplo, la infiltración posible de Movadef en el aparato estatal? Hemos visto hace poco, doctor Otárola, a una persona justamente que figura en el acta de fundación de Movadef, el brazo político del Sendero Luminoso, yendo y siendo recibido en la presidencia del Consejo de Ministros. ¿No le parece a usted esto preocupante? Sí, totalmente. Me parece absolutamente preocupante que elementos, digamos, que han sido definidos como propensos o proclives al terrorismo estén dándose vueltas por las instituciones públicas. Y esto requiere un deslinde desde el Poder Ejecutivo y, sobre todo, una decisión respecto de, efectivamente, ¿no?, algunos ministros que han sido cuestionados por la opinión pública. Creo que la decisión tenía que pasar por el señor presidente de la República y, sobre todo, hacer todas las investigaciones que se estimen convenientes, porque el ejercer el cargo de ministro de Defensa requiere no solamente serlo, sino parecerlo. Tenemos que tener los ministros una conducta democrática intachable, pero también un pasado político respetable, o por lo menos no tan oscuro como para que se nos pueda convocar un cargo de la más alta confianza como el ser ministro de Estado. Muy bien. Doctor Otárola, muchas gracias. Ha sido usted muy amable por atendernos. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El doctor Alberto Otárola, exministro de Defensa, estuvo con nosotros y ahora tomamos comunicación con